Saludos, profesor León. Hola, buenas tardes. La clase va a estar buena en el currículo. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor León Ramiro. Damos inicio a la charla de hoy. Ok, La entonces, sesión número 2 del taller de finanzas. correcto, muy bien. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Les habla León Ramiro Prato Franklin. Me presenté la semana anterior. No sé si tengamos nuevas personas, Angelina. De pronto si hay algunos nuevos, doctor León Ramiro, porque el enlace de la reunión se publica en redes sociales y hay algunos que ingresan que no están registrados. Ok, muy bien, bueno, ok. Entonces, iniciamos. Para todos, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es León Ramiro Prato Franklin, soy asesor financiero y tributario, administrador de empresas y especialista en gerencia tributaria. Ya tenemos 8 años de estar laborando con la Cámara de Comercio y especialmente en este programa Región Empresaria Cúcuta Emprende. El tema de hoy es de la estructura de costos como herramienta competitiva para las empresas. ¿Por qué estamos haciendo toda esta labor? Pues estamos concatenando todo un tipo de acciones para incluso poder, que las empresas actuales, pues es decir, vean las alternativas para superar esta crisis del COVID-19 y los nuevos proyectos, especialmente algunas que tengan que ver en relación con la economía naranja, pues también tengan unas herramientas para que inicien con una labor de planeación bien interesante y que sus negocios marchen sobre bases sólidas, al igual que todas las demás empresas. Para los días 29 y 30 de abril está el evento Emprendetón Norte de Santander, de preaceleración de proyectos de economía naranja. Es un evento patrocinado por Impulsa, la Red Regional de Emprendimiento y la Cámara de Comercio de Cúcuta. Entonces los esperamos 29 y 30 de abril de 8 a.m. a 12 meridiano. Obviamente que toda la información la pueden conseguir a través de nosotros en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Bueno, muy bien. Estructura de costos como herramienta competitiva. Entonces hoy vamos a ver un tema muy importante, yo creo que es de los más importantes en materia empresarial, que es el de cómo, cómo afectan nuestras operaciones los costos de nuestros proveedores, los costos del personal, etcétera, y cómo incide eso en nuestro precio del producto o de servicio que ofrecemos y por consiguiente cómo nos afecta en nuestra rentabilidad, en nuestras utilidades.
Hay una expresión muy cierta, me disculpa, no recuerdo quién es el autor, dice, quien no conoce sus costos, no conoce su empresa. Es muy válida, porque si yo no sé cuánto vale mi producto, cuánto vale mi servicio, pues difícilmente voy a poder establecer un precio de venta o de prestación del servicio. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros, a través de estas herramientas, de estas diapositivas, de estos temas y de un material que se les hará llegar posteriormente, cómo podemos trabajar aún mejor ese componente tan importante que es el de los costos de producción o costos de prestación de servicios. Empecemos con una pequeña diferencia, pero es muy significativa, muy importante, de qué es costo y qué es gasto. Entonces, costo es el conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio, como es la materia prima o insumos, mano de obra directa, energía, para mover la maquinaria, etc. Es decir, que incluye todo elemento de erogación que terminan haciendo parte del producto final o del servicio que se presta en forma directa. Y estas erogaciones se recuperan en la venta del producto o servicio. Es decir, estamos hablando de que eso es una inversión, porque cuando estamos haciendo la producción de un bien para después comercializarlo, pues obviamente que esa inversión que hacemos en todas estas erogaciones, pues obviamente lo que esperamos es recuperarlo vía venta y que ese precio de venta nos deje un remanente, un excedente para cubrir con cuáles, con los gastos, sobre todo los gastos fijos. Y aquí entonces miramos la definición de gasto. Es un conjunto de erogaciones también, pero dice que es destinada a la distribución o venta del producto o servicio y a la administración de la empresa, e incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa. Entonces ya aquí tenemos, digamos que dos conceptos que hay que trabajar muy bien. ¿Qué es costo y qué es gasto? Entonces el costo es lo que nosotros, toda la erogación que nosotros invertimos para la producción de un bien o la prestación de un servicio, y esas erogaciones las esperamos recuperar vía venta, ya sea que tengamos un establecimiento de comercio, ya sea que lo hagamos a través de internet. Hay una serie de erogaciones directas que necesitamos para poder ofrecer nuevamente el producto, prestar el servicio, pero que debemos recuperarlas a través del precio de venta. Y recordemos que anteriormente, si teníamos que la estructura de costo nos arrojaba 10.000 pesos y nuestra rentabilidad esperada era del 30, pues lo vendíamos en 13.000. Era muy sencillo, entre comillas. Hoy en día eso no es posible porque, porque el precio lo determina el mercado. El precio de venta del producto, del servicio, lo determina es el mercado, entendiéndose como mercado, la competencia y los consumidores. Y con esta boom y desarrollo de las tecnologías de información, las TICs, pues obviamente que ha surgido una nueva competencia y ese mercado tradicional del local comercial, de la bodega, etcétera, ya está muy competido, ¿cierto? A través de los negocios que se ofrecen a través vía internet o por redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros, y que han hecho que esos erogaciones que se presentan o esos gastos se omitan, arriendos, servicios públicos, etcétera, pero surgen otros costos, ya esos gastos desaparecen, pero pueden surgir otros costos directos en la promoción de los bienes o en la prestación del servicio, como son las comisiones bancarias, las comisiones por transferencias bancarias, las comisiones si utilizamos plataformas como Dafiti, Mercado Libre, entre otros, por mencionar algunos, que cobran unos porcentajes a veces altos. Dicen que Dafiti cobra el 30%, Mercado Libre está entre el orden del 12-15%, y que entonces se modifican hoy en día las estructuras de costos y gastos para las empresas. Y hay empresas que obviamente tienen, además de sus puntos de venta, pues también tienen sus plataformas y además de eso también ofrecen sus productos a través de otras plataformas. Un ejemplo es Vélez, que ellos tienen obviamente su infraestructura de locales comerciales, pero también tienen su página web donde el consumidor puede adquirir los productos y además de eso ofertan
a través de plataformas como Dafiti. Entonces, fíjense que se aprovechan todas las alternativas para poder generar el mayor potencial de ventas. Eso es lo que las empresas tienden a realizar hoy en día, y ustedes seguramente han participado en las conferencias de mercadeo digital, etcétera, porque el mundo nos cambió. Y como lo hablábamos la semana pasada con el coronavirus, obviamente que el cambio ha sido aún más drástico y más fuerte. Entonces, en los gastos se clasifican erogaciones que no se pueden identificar de forma directa en el producto o servicio y que por lo general son los gastos fijos que se generan y se causan. En la mayoría de los casos hay que pagarlos, se venda o no se venda. ¿Por qué digo que en la mayoría de los casos? Porque hay unos costos fijos y hay unos que son gastos fijos que son la depreciación, que es el desgaste de la maquinaria, el equipo, de los bienes inmuebles, que no es una erogación, no representa una salida de dinero, pero sí es un gasto porque esa maquinaria de equipo, esos bienes muebles, y los inmuebles, pues debemos estarlos haciendo un cuidado, un mantenimiento y en algunas cosas, en algunos momentos cambiarlos, y por consiguiente hay que hacer la recuperación de esa inversión, y la norma tributaria lo permite a través de la depreciación, que reitero, es un costo o es un gasto dependiendo de dónde esté ubicado el activo fijo, que no genera una erogación, pero sí es un costo, un gasto, y que hay que ser tenido en cuenta porque en últimas nos afecta la rentabilidad de la empresa. ¿Cuáles son los elementos de costos? Y en el costo de producción y de prestación de servicio también, porque eso es válido. Es materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación o costos indirectos de prestación del servicio. Esos son los tres elementos básicos, que los dos primeros son muy fáciles de identificar. El que más nos presenta problemas es el tercero, que son los costos indirectos de fabricación o costos indirectos de prestación del servicio. Entonces, empecemos a mirar uno por uno. ¿Qué es materia prima? Todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio que obviamente involucre esa materia prima. Ahí tenemos tres ejemplos: confecciones, calzado y en el servicio de restaurantes, porque hay empresas de servicios que tienen para poder prestar ese servicio deben tener un proceso de transformación. El caso de los restaurantes es muy típico, es muy válido, porque hay en el caso que estoy colocando ahí la foto de la hamburguesa, pues ustedes ven que hay varias materias primas: hay pan, hay huevo, hay cilantro, hay carne, seguramente hay pollo, cebolla, tomate, qué sé yo. Todo eso es materia prima, y fíjese que hay un proceso de transformación, pero de todas formas la empresa, el restaurante, es una empresa que presta servicios. ¿Cuáles servicios? De alimentación, que es un sector que ha estado, pues es uno de los más, digamos, golpeados, porque pues no pueden abrir los establecimientos al público, pero sí lo pueden hacer a través de domiciliarios. Incluso en la noche de ayer, en el programa Pregunta Yamit, participó el ministro de Agricultura, y él confirmaba lo que había hecho el presidente alrededor de las 6:30 de la noche, en cuanto a que los restaurantes seguirían cerrados por el momento, seguirían despachando a través del servicio de domicilios, pero que ya están en el proceso de mirar cómo pueden iniciar operaciones, ojalá a partir repito, a partir del 11 de mayo, pero a través del cumplimiento de unos protocolos de bioseguridad, como seguramente va a tocar a todos los subsectores económicos, a todas las empresas, para efectos de poder controlar y mitigar o minimizar el riesgo de contagio del COVID-19. Perdón que me detenga un poquito en restaurantes, porque es que las noticias que dieron ayer fueron de este sector. ¿Qué ocurre? Que si se llega a dar la autorización de abrir, si el restaurante tiene capacidad para 40 personas, pues entonces solamente se trabajaría con un 40-50% de la capacidad instalada, con unos distanciamientos en 2 metros, me imagino yo, mínimo, entre mesa y mesa, una mesa sí, otra mesa no, una mesa podría estar ocupada, la otra no, para cumplir con esas medidas de distanciamiento mínimo, y con unos protocolos obviamente de bioseguridad, que incluso me consta que en un restaurante de acá de Cúcuta, que participó en el programa de Emprendelo, lo estaba haciendo, que es un restaurante que desarrolla su actividad cerca del sector de la Gatapa.
estos protocolos de bioseguridad que van a ser exigibles para todas las empresas, de todos los subsectores económicos, es importante que vayamos, digamos que consultando en la página web de la ANDI. Hay un material ya muy interesante que es sobre este tema que les estoy hablando, que se llama Guía para la Continuidad de Negocios durante el COVID-19. Y ahí es, digamos que están como los modelos o los paso a pasos de cómo se puede diseñar y formular un protocolo de bioseguridad que, reitero, hay que prepararnos porque seguramente vamos a tener que aplicarlos y eso demanda una inversión. Cámaras de descontaminación, tener esas soluciones que nos exigen mínimo para las personas, irrigarlas con esos líquidos, con esas soluciones. Si ustedes van o pasan o se trasladan al Centro Comercial Ventura, ya en el centro comercial, ayer pues un placer, pude salir por mi último dígito de la cédula, y para poder entrar al Ventura, para dirigirme al negocio de Metro, me tocó entrar a esta cámara porque ya, digamos, los centros comerciales también quieren abrir, pero tienen que someterse a esos protocolos de bioseguridad, porque va a llegar un momento en que no vamos a poder, o sea, la economía va a colapsar si no hay producción y si no hay ventas de parte de la empresa privada. Aquí termino el paréntesis. Entonces, continuamos con el tema. Pero reitero, esa inversión hay que presupuestarla. Seguramente que vamos a necesitar de unos elementos de protección adicionales para los trabajadores, para evitar los contagios y ubicar la planta física de tal forma que se puedan presentar los distanciamientos mínimos que exigen las normas de seguridad. Continuamos. La materia prima es todo elemento que se transforma e incorpora en un producto final o servicio. Y el producto terminado tiene que incluir una serie de elementos y procesos sobre todo, que mediante, vaya la redundancia, un proceso de transformación, permiten la confección del producto final. Y ahí entonces tenemos 3 ejemplos muy característicos. ¿Qué es la mano de obra? Entonces, se define como el esfuerzo físico y a veces también mental invertido en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. Su costo se puede dividir en mano de obra directa y mano de obra indirecta. La directa, pues en el caso de las fotografías 2 primeras, todas las fotografías, pues estamos hablando de la mano de obra directa. En el caso del servicio de restaurante, fábrica de calzados y de confecciones. Y mano de obra directa sería la supervisión que realiza el personal especializado, especialmente en los procesos de control de calidad. Aquí esta gráfica lo que demuestra es que si tuviéramos un taller que prestara servicios de mecánica automotriz, por eso yo escucho ahí por no estar de más palabras. Y qué pena ser que no me pueden desconectar ese micrófono. Si tuviéramos un taller de mecánica automotriz, miramos que hay una mano de obra directa que es la persona que realiza todos los servicios del mantenimiento. Fíjese, tiene la herramienta, hace el lavado del vehículo, mide la carga de la batería, cambia aceite, etcétera. Eso es mano de obra directa para ese servicio del que estoy hablando muy puntualmente. Entonces, tanto empresas de servicios comerciales o industriales, pues obviamente que tienen estos elementos del costo dentro de su estructura. ¿Qué son los costos indirectos? Por lo general y la experiencia que he tenido en mis años como asesor, me he percatado de que no los tenemos en cuenta al momento de realizar la estructura de costos y gastos de la empresa. Entonces, son recursos necesarios para desarrollar las actividades de producción, prestación de servicio, comercialización, apoyo, pero que no se puede identificar o medir exactamente cuánto de ellos contiene cada producto. Porque ahí está la gran pregunta que siempre me formula. Bueno, ¿y cómo se le traslado yo esos costos indirectos de fabricación que usted menciona al costo final del producto? Vamos a mirar qué metodología o qué alternativas podríamos realizar. ¿Cuáles son? Ejemplos: servicios públicos, energía, agua, refrigerantes, etc. La nómina de supervisión, control de calidad, nómina de almacén, mantenimiento de la infraestructura civil y maquinaria y equipo, la depreciación de activos fijos, bienes inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Qué ocurre? Que hay empresas que fabrican sus confecciones
nivel nacional, pues tenemos el ejemplo de Arturo Calle, a nivel local tenemos O Calzado, también tenemos el que es Musi, y tengo una empresa que Indetesca que fabrica, confecciona, ¿cierto? Pero tiene su infraestructura de locales comerciales, es decir, tiene componente de comercialización directa, ¿listo? Entonces hay unos costos indirectos de fabricación de esos bienes muebles, de esas confecciones, de ese calzado, que cómo hacemos para esa nómina de supervisión, esa nómina del almacén o de los almacenes que tenemos, se la cargamos al producto, y el mantenimiento de esa infraestructura civil o de maquinaria, equipo y la depreciación. Por lo general son esos los que siempre se presentan cuando estamos hablando de que entregamos nosotros mismos los pedidos a nuestros clientes. Lo hacemos a través de la moto, lo hacemos a través del vehículo propio. Entonces, esos combustibles, el lubricante, el gasto de llanta, etcétera, ¿cómo lo podemos cargar al proceso del costo del bien o del servicio? Porque infortunadamente cometemos el error, es que como yo lo hago en mi moto, yo lo hago en el carro propio, no me vale nada. Y no es cierto. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. En estos momentos la conferencia que estamos desarrollando es gratis, entre comillas, pero hay una expresión muy cierta que dice: no hay almuerzo gratis, no hay conferencia gratis. Ustedes, el estar participando en la conferencia, tienen un costo, el costo de su tiempo. La hora y 30, 2 horas que duremos, eso tiene un costo porque su tiempo vale. ¿Listo? Y entonces es gratis en el sentido de que no van a pagarle un dinero a la Cámara de Comercio, pero ustedes sí tienen un costo que es el del tiempo que van a estar prestando atención a estos temas y a las diferentes conferencias. Entonces, si ustedes multiplicaran cada conferencia promedio de 2 horas por las que han participado y multiplican esas horas por el valor de su hora, a lo que ustedes consideran que vale su hora hombre, pues ahí van a tener un costo de cuánto han invertido en capacitación, que estoy seguro que es un costo bastante alto, lo cual pues me alegra mucho. El flujo de los elementos del costo de producción y de prestación de servicios. Pues hay unos costos de producción, son directos, otros son indirectos de fabricación. Los directos son materiales o materia prima y la mano de obra directa. Y los indirectos de fabricación, hay unos fijos, hay unos variables, hay unos que son mixtos. Seguramente cuando ustedes consulten en literatura, material sobre este tema por internet, van a encontrar en algunos textos que hablan de materia prima indirecta. Es más, cuando yo estudié la carrera, me enseñaron ese término de materia prima indirecta. Y es aquella materia prima, decían, que casi no se ve, casi no se percibe. Yo, con profundo respeto, difiero de ese concepto, porque para mí toda la materia prima es directa. Voy a dar 2 ejemplos. Si lo que yo realizo es la confección de camisas, pues todo lo que vaya en la camisa obviamente es materia prima directa. Botones, hilos, la tela, la entretela, si se utiliza para los cuellos, ¿listo? Pero resulta que ahí es donde dice, las marquillas no, porque esas no hacen, o sea, digamos que no son tan representativos. Hombre, no es cierto, porque es que si usted mira una camisa o una blusa de dama o una camisa de caballero, mínimo tiene 3 etiquetas. Una que es la marca, otra que es la talla y otra que es cómo se debe lavar la prenda, recomendaciones de lavado de prenda. Mínimo tiene esas 3. Yo pregunto, ¿eso es materia prima directa? Sí. ¿Hace parte del producto? Para mí, sí. El empaque, pero es que la bolsa especial o esa caja donde me la entregan es materia prima directa. Para mí, León Ramiro Prato Franklin, sí, y es un costo primo directo de ese producto camisa que yo estoy fabricando y posteriormente vendiendo o comercializando. Y hace parte integral del costo de esa prenda. ¿Por qué? Porque el cliente no me la va a recibir sin bolsa con mínimo. Entonces, ¿cuánto me vale? Entonces, ese empaque hace parte del costo directo. Otros dicen, no, eso es un costo indirecto. Reitero, no quiero pues aquí abrir polémica ni mucho menos, sino que
mi concepto, yo recomendaría que esos costos, que si bien es cierto, no están dentro del proceso productivo de esa prenda, camisa, sí hacen parte del costo directo del producto que es la camisa, porque igual la entregamos así. Y es más, si cuando estamos en nuestro almacén la entregamos en caja y fuera de eso en una bolsa, esa bolsa hace parte del costo directo del producto, porque tenemos que hacer un control de inventario de esas bolsas, tenemos que hacer un control de inventario de esas cajas, etcétera, etcétera. Entonces, hacen parte del costo, que no están dentro del proceso productivo, tal vez, pero sí deberían ser parte integral del costo, y a veces no lo tenemos en cuenta. Y yo pregunto, ¿cuántas, los que tienen establecimientos de comercio, cuánto dinero gastan en bolsas? ¿Cuánto dinero gastan en empaque? Mucho. Segundo ejemplo, tenemos un restaurante de comidas rápidas. Entonces, la hamburguesa, por dar el ejemplo, pues tiene la materia prima, carne, vegetales, pan, harina, bueno, qué sé yo. Las salsas, ¿listo? Ok, todo eso que utilizamos para el proceso de servir esa hamburguesa. Pero adicionalmente, damos unas servilletas, en algunos restaurantes dan manteles que son desechables, es decir, dan el individual y después los retiran porque obviamente son desechables cuando la persona ya ha hecho el consumo del producto. ¿Hacen parte del costo? Sí, para mí sí. Que es que resulta que además la persona no se pudo comer toda la hamburguesa y entonces la pidió para llevar lo que le quedó. Ese empaque donde le estoy dando para que esa persona se lo lleve, ¿hace parte del costo directo del producto? Sí, para mí sí. Las servilletas también. Que por favor regáleme más salsas. Todo eso hace parte del costo directo. Y se lo voy a demostrar cuando lleguemos a un sistema de costos que llama costos ABC, costeo basado por actividades, porque es una mezcla entre el costeo tradicional, pero va mucho más allá porque tiene en cuenta las actividades que se requieren para la prestación del servicio o para la producción del bien. Entonces, de pronto nos quedamos cortos en el proceso de costear nuestro producto, costear nuestro servicio, porque no tenemos en cuenta todos los materiales, no tenemos en cuenta todas las actividades que requerimos y todos los ítems que se necesitan para producir ese bien o para prestar el servicio. Y por eso a veces decimos, oye, pero si yo trabajé con una rentabilidad del 20 al 25%, ¿por qué mis utilidades no llegan ni al 5%? Es porque no se tuvieron en cuenta toda esta serie de factores que estoy mencionando y que hacen que el margen de contribución es grande, pero cuando aplicamos los otros gastos, los costos de fabricación, los gastos de comercialización, ventas, pues obviamente la rentabilidad nos baja y a veces llegamos a unos porcentajes que no alcanzan ni siquiera el 5%. Si seguimos con el tema del restaurante, la leyenda, ¿cuál es? Eso es una leyenda. Dice, es que el negocio de la comida es muy bueno porque deja el 50%. Entonces, si la hamburguesa yo la vendo a 20, mi costo es de 10.000, pero de pronto sea el costo de producción, 10.000. Pero cuando usted le carga todos los ítems adicionales, energía, la refrigeración de los equipos de refrigeración, la depreciación, el personal que está en cocina, más el personal que atiende en el restaurante, etcétera, etcétera, los 10.000 pesos de utilidad bruta, entre comillas, se pueden convertir solamente en 2.000, 1.500, 2.300, porque es que no tuvimos en cuenta todo el proceso. Entonces, montamos el negocio con la idea y con el objetivo y la perspectiva de que nos vamos a llenar de dinero, porque el negocio es muy bueno, pero como no tuvimos en cuenta todos los factores y todos los verdaderos elementos que inciden en el costo de nuestro producto o en el costo de la prestación del servicio, pues de pronto incluso estamos trabajando por debajo del punto de equilibrio, que es otro tema que vamos a desarrollar al final. ¿Cómo se clasifican los costos? En costos directos y en costos indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Los estaba mencionando. Todos los que tienen que ver con el proceso de producción o con el proceso del costo del procesamiento del producto, de la prestación del servicio, y pueden ser medidos exactamente. Ejemplo, materia prima que tiene cada producto, el costo del tiempo del trabajo utilizado en operaciones concretas de producción, entonces el personal que tenemos, el valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta que realiza un producto, así sea del área de comercialización, pero es un costo directo. El costo de transporte de cada producto que se lleva de la bodega
de la empresa al sitio del comprador, área de comercialización. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos subcontratar ese servicio. El flete ya no lo tenemos con nuestro propio vehículo, con nuestra propia moto, sino que lo que hacemos es que prestamos, subcontratamos una empresa que nos haga ese servicio. Si el flete es urbano, pues es muy fácil. Cada vez que haga una entrega, pues él nos realiza un cobro. Pero si nuestros clientes están en Bucaramanga, Medellín, Cali, tenemos que despachar la mercancía a través de empresas como Servientrega, por nombrar una, TCC, qué sé yo, Envía, pues obviamente que este costo del transporte lo podemos cargar directamente. Claro, ¿cuántos productos enviaron? ¿Cuánto nos costó el flete? ¿Ya? Incluso ellos tienen unas tarifas de que la caja grande que transporta 3 docenas tiene un precio, la de que solamente transporta 2 docenas tiene otro precio, pero todo eso se le puede cargar directamente al costo del producto que estamos despachando, ¿sí? Y es relativamente sencillo. Si estamos despachando 500 unidades y el flete nos costó, voy a decir un disparate, 100.000 pesos, pues obviamente que ahí simplemente al dividir 100.000 pesos entre las 500 unidades nos da el costo del flete que le podemos cargar a cada producto, ¿sí ves? Entonces es relativamente sencillo, solo que a veces no realizamos ese ejercicio y al hacerlo nos va a dar un valor exacto de nuestro costo completo y nos va a dar con mayor razón un valor exacto del margen de contribución que nos está dando el precio de venta con respecto a los costos directos del producto o del servicio que estamos prestando. Y los indirectos es básicamente algunos servicios públicos, sobre todo el área administrativa, la nómina administrativa de la producción, la supervisión, por ejemplo, mantenimiento y depreciaciones, que ya los habíamos visto. Entonces, los costos directos son muy fáciles de identificar y cuánto le cuestan al bien o al servicio. Por lo general son variables, es decir, a medida que estoy produciendo se van cargando esos costos, a medida que presta el servicio se van generando estos costos. Y hay unos son directos que por lo general son intangibles, casi no se ven, pero hacen parte del proceso productivo, del proceso de prestación de servicio y lastimosamente, infortunadamente, en la mayoría de los casos las empresas no lo tienen en cuenta para efecto de determinar la rentabilidad de su producto o servicio. Hay unas combinaciones de elementos, materia prima y mano de obra, representan el costo primo, que es básicamente el costo directo, y la mano de obra administrativa, bueno, los costos indirectos de fabricación, son los costos de conversión. ¿Qué significa eso? Hoy en día, pues muchas empresas procuran no tener tanta nómina directa, sino lo que hacen es que subcontratan la mano de obra. En el caso de confecciones calzados, lo pueden hacer a través de maquilas, ¿sí? Que es lo que llamamos acá en Cúcuta las satélites. Y entonces, nos quitamos esa carga prestacional, por decirlo de alguna forma, y le cargamos la responsabilidad a esas satélites, a esos talleres, y les decimos, nosotros les damos la materia prima, ustedes nos dan, les damos unos requerimientos de calidad y usted nos presta el servicio y usted nos desarrolla y nos produce el bien. Hasta ahí todo perfecto. ¿Tiene ventajas? Claro que sí, porque, reitero, pues no vamos a necesitar tanto dinero para la infraestructura de adquirir las máquinas y para eso tener el personal directo. Si tenemos en cuenta que un trabajador vale al salario mínimo está aproximadamente en 1.400.000 sin tener en cuenta los uniformes y elementos de seguridad en el trabajo. ¿Listo? Lo que llaman la dotación. Entonces, aparentemente nos evitamos más que el costo, nos evitamos el tener ese de pronto manejo, nos evitamos una mayor inversión en maquinaria y equipo y nos evitamos el tener de pronto inconvenientes con el personal, porque administrar personal, pues el talento humano no es sencillo, no faltaba. Entonces se lo trasladamos a estos satélites. La pregunta, ¿las satélites tienen la maquinaria adecuada? Lo pregunto con profundo respeto. Cuando hablo de la maquinaria adecuada, es decir, ¿están con tecnología de punta? ¿El proceso productivo de ellos garantiza que mi producto va a estar con la calidad requerida por el cliente, no por mí, sino por el cliente?
Si hay talleres, dueños de talleres, por favor, no los estoy atacando, sino es para que estas preguntas, si yo soy el taller, no las formulemos. Y entonces me pregunto, ¿mi maquinaria es ya obsoleta? ¿La maquinaria está bien, es buena, es relativamente nueva, pero le hago los procesos de mantenimiento adecuados para que funcione siempre bien? ¿El personal que yo contrato, yo como taller, está debidamente capacitado y hace las labores adecuadamente? Cuarta pregunta, ¿cumplo con los requisitos de calidad que me exige mi cliente, es decir, el confeccionista, el dueño del calzado, para que él después lo comercialice a sus clientes? Mire que eso es una cadena, donde algún eslabón falla todo el resto, porque esa espiral no puede ser interrumpida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En las empresas, por evitarnos esta cuestión de pagamos a destajo, pero a veces no somos muy precavidos en cuanto a con quién contratamos el servicio de maquila, y estoy seguro que hay talleres que son muy buenos, porque si no, no existirían. La pregunta es, hemos hecho el proceso de reconversión industrial, etcétera, nos estamos capacitando constantemente, nos apoyamos con los gremios para que nos apalanquen en la parte del emprendimiento, de la capacitación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces continuamos con la combinación de elementos. La materia prima y la mano de obra es un costo primo. Esa materia prima la podemos tener directamente, pero lo pagamos a destajo o por obra o por unidad producida o por unidad vendida. Y también la podemos tener directa como costo fijo, pero entonces ahí tendremos que hacer una conversión. Y en los indirectos, como son mano de obra indirecta y los costos directos de fabricación, servicios públicos, lubricantes, mantenimiento, hay que hacer una conversión. Es decir, ¿cómo hago para trasladar esos costos y gastos fijos, para trasladárselos al costo de producción de los bienes o al costo de prestación de los servicios? Por eso se habla de combinación de elementos. Continuamos con la clasificación. Hay una segunda que se llama por su relación con el volumen de actividad. Entonces hay unos costos variables, hay unos costos fijos. Ahí estamos claros en que la materia prima, la mano de obra directa por comisión, por destajo, por obra, por unidad producida, pues es un costo variable. Si la persona me produce 10, pues le pago esas 10. Si me produce 100, pues le pago esas 100. Y así sucesivamente. La materia prima, pues obviamente, de acuerdo al modelo del calzado, de acuerdo a la talla de la camisa, del uniforme, qué sé yo, pues hay un consumo de materia prima que ya está estandarizado y que es muy fácil seguramente costearlo. ¿Ok? Hay algo, por ejemplo, los fletes pueden ser variables, sí, porque cada entrega me genera un costo, por ejemplo, de 4, entonces el domiciliario me cobra 4.000, 5.000 pesos por flete, y yo le cobro al cliente 6.000 pesos por el flete. Estoy dando un ejemplo. En otros casos dirán, no, el flete ya lo paga directamente el cliente, entonces ese flete pues no hace parte del costo del producto o del servicio. Y hay uno que los invito a que lo tengan siempre presente, que es el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio. Es un impuesto de orden municipal que hay que pagarlo, pues obviamente en la Secretaría de Hacienda de Cúcuta o de Los Patios, de Villarosario, según sea el caso donde estemos ubicados. Y ese es directo, ¿por qué? Porque ese impuesto de industria y comercio es un porcentaje por cada venta que realizamos. Entonces, cada vez que vendemos, tenemos que realizar el cálculo o tener esa provisión de ese, por lo general es el 1.2% del valor de la venta antes de IVA. ¿Por qué les digo que el 1.2? Porque el 1% de la tarifa de industria y comercio, es que a eso hay que sumarle el 15% de avisos y tableros. Entonces el 1%, el 15% de 1 es 0.15 y ya llevamos 1.15%. Y por eso hay que sumarle la tasa bomberil, que es el 5% de ese 1.15. Entonces yo siempre recomiendo, por cada venta, calculemos, estimemos un 1.2% para el pago de industria y comercio. Por consiguiente, es un costo variable, porque cada vez que efectuamos la venta, va amarrado, va pegado ahí el municipio con esa tarifa del 1.2%. Entonces es un costo directo que deberíamos tener en cuenta y es un costo variable. Además, dependiendo del nivel de las ventas, es lo que vamos a pagar de impuestos de industria y comercio. Y hay unos costos fijos que ya pues los mencionamos, mano de obra indirecta, la supervisión, arriendo, si es que estamos pagando arriendo, la nómina administrativa, honorarios, servicios públicos. En el caso de los emprendimientos o de empresas que tenemos, que no tenemos locales, sino que toda la venta la hacemos es a través de internet, pues de pronto algunas plataformas no nos cobran un porcentaje de una comisión, sino nos cobran una suma fija por estar ahí. Eso es un costo fijo.
¿Listo? Ah, que es que para yo poder hacer la oferta de mis productos y de mis bienes en esa plataforma debo pagar un arriendo mensual del hosting. No sé, estoy diciendo barrabasadas. Eso es un costo fijo que hay que tener en cuenta y que después hay que mirar a ver cómo realizamos el proceso de conversión para cargarle el costo a cada producto vendido, a cada unidad vendida o a cada servicio prestado. Otra clasificación es por la asignabilidad de las actividades o unidades de negocio. Aquí es donde empieza un poquito a complicarse el proceso del costeo. Entonces hay unos costos fijos fácilmente asignables. Dice, si una empresa maneja, por ejemplo, 2 líneas de producto o tiene 2 unidades de negocio, hay algunos costos fijos que solo existen por el hecho de que existen esas líneas o unidades de negocio y se pueden identificar con ellas, es decir, son fácilmente asignables. Ejemplo, un concesionario de vehículos, por lo general tiene una sala de ventas, tiene un área administrativa y tiene el área de taller. ¿Por dónde gana el concesionario? La venta del vehículo, obtiene una comisión que se la paga a la ensambladora, pero adicional, el mayor negocio del concesionario, ¿cuál es? Los ingresos por el servicio de mantenimiento postventa. Es decir, cuando el que compró el vehículo, como tiene 80.000 o 100.000 kilómetros o 5 años de garantía, y la ensambladora y le dice, usted tiene 5 años o 100.000 kilómetros de garantía, pero para que conserve la garantía, cada 5.000 kilómetros debe a revisar cambio de aceite, qué sé yo, o sea, el cumplimiento de la garantía, y si no lo hace, la pierde. Entonces, ¿qué le toca al dueño del vehículo? Pues obviamente dirigirse a ese concesionario autorizado o donde lo compró directamente para que le hagan ese servicio de mantenimiento postventa. Ahí tiene un ingreso, obviamente, el concesionario. Entonces, fíjese que con un solo negocio, en un solo establecimiento, tiene 2 alternativas de ingresos. Por la venta del vehículo y el más importante, que es el del servicio de mantenimiento postventa, que es el que obviamente le genera un mayor ingreso y es el que le jalona las utilidades al negocio. ¿Son fácilmente asignables esos costos fijos? Sí, porque si hay un personal fijo para el taller, pues obviamente lo identifico fácilmente. Si hay un personal fijo para la venta de los vehículos, lo puedo identificar fácilmente. Que ¿cómo hago para prorratear el arriendo que pago por el espacio, donde estoy trabajando en el concesionario? Pues mide las áreas que tiene las áreas físicas que tiene cada unidad de negocio. Una es la sala de ventas, otra la administrativa y otra el taller. Y el porcentaje que ocupe cada área de cada unidad de negocio, pues multiplíquelo por el valor del arriendo y ahí le puede estar usted cargando a cada centro de negocio, centro de costo o unidad estratégica de negocio, cuánto le correspondería al taller. Hay unos que no son fácilmente asignables, como es el caso de los servicios públicos, servicios generales, la nómina administrativa, honorarios, publicidad. ¿Cuáles honorarios? El abogado, el contador, qué sé yo, el financiero. La publicidad, porque es que la publicidad la utilizo no solamente para la comercialización de los vehículos, sino para también el servicio de mantenimiento postventa. Entonces, ahí es donde se nos empieza a complicar el asunto y por eso se determinan como costos fijos no fácilmente asignables. Métodos de conversión vamos a utilizar para que... ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Ven las diapositivas o no? Sí, está bien, tranquilo, continúe. Pero yo no las estoy viendo aquí. El problema es que yo no las veo, Angelina. ¿Ahora sí las ven? ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, señor, sí. Ok, listo, gracias. Estas costos fijos que no son fácilmente asignables, pues apoyan a todas las unidades estratégicas de negocio y pues obviamente no es fácil identificar cómo va para cada uno, pero entonces donde, reitero, hay que determinar las técnicas que vamos a hacer de prorrateo o de conversión para que podamos determinar el costo total de nuestros productos, de nuestros servicios. ¿Qué sistemas de costeo hay?
Hay varios y vamos a empezar con los tradicionales para llegar a lo último, que es el de costos ABC. Entonces hay unos de costos estimados. Dice, costos estimados se obtienen antes de iniciar la fabricación y durante su transformación, o antes de iniciar la prestación de servicio y durante la prestación del mismo. Se basa en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en un conocimiento amplio de la industria en cuestión. Por eso, quien no conoce sus costos no conoce la empresa. Y es totalmente válido, y con esta frase se va que el sistema de costeo de costos estimados se basa en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en un conocimiento amplio de la industria en cuestión. ¿Quiénes se ven identificados en este tipo de sistema de costeo? Especialmente las empresas que prestan servicios técnicos, como por ejemplo la empresa que presta servicios de mantenimiento de redes eléctricas, que de servicio de mantenimiento a maquinaria y equipo especializada, que prestan servicios de mantenimiento de sistemas de refrigeración, aires acondicionados, cuartos fríos, etc. ¿Por qué? Porque ellos primero deben mirar cuál es el equipo, qué capacidad tiene, qué características, qué modelo, etcétera, BTU, bueno, qué sé yo, y con base en esa información, ¿cierto? Ellos determinan, y con base en las experiencias anteriores, entonces realizan un presupuesto que seguramente después se convierte en una cotización, ¿listo? Pero es con costos estimados. Entonces, si yo lo que voy a hacer es que voy a prestar el servicio de mantenimiento de una red eléctrica, pues entonces primero que voy y miro cuál fue el daño, o si no hay daño, qué es el mantenimiento que debo hacerle, qué insumos, qué materia prima necesito, qué personal directo voy a utilizar, cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, qué sé yo, y empiezo a hacer la cotización, es decir, el presupuesto de lo que me va a costar prestar ese servicio, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que como no son el mismo tipo de, o sea, una red eléctrica, me imagino que de vivienda no es lo mismo que una industrial, estoy diciendo barrabasadas. Entonces, recurro a experiencias anteriores, entonces me voy a cotizaciones anteriores, a trabajos anteriores que he realizado, y por eso habla de que se basa en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en un conocimiento amplio de la industria en cuestión. Cuando se habla del conocimiento amplio de la industria en cuestión, pues estoy hablando de proveedores de esos insumos. ¿Dónde está ese personal técnico que necesito? Si es mano de obra calificada, si es mano de obra semicalificada, si es mano de obra calificada. ¿Listo? Eso estamos hablando también en caso de mantenimiento de infraestructuras civiles, por ejemplo. Entonces, ahí fíjese que hay que hacer, antes de empezar a, como digo yo coloquialmente, a tirar número, tenemos que empezar a analizar y con base en el diagnóstico del servicio que voy a prestar. Entonces, ¿qué voy a requerir para poder prestar ese servicio? Y después sí empezar a hacer el presupuesto de obra, el presupuesto de mantenimiento, ¿listo? Y recurrir a las estadísticas, a experiencias anteriores, por supuesto, para poder incluso mejorar el proceso. Me explico. Cuando yo utilizo estadísticas o experiencias anteriores, trabajos anteriores y servicios que he prestado, pues ¿qué es lo que hago? Hombre, en esta coticé de esta forma, pero me equivoqué porque no tuve en cuenta X factor. Cuando voy a hacer una nueva cotización, pues ya voy a mejorar esa cotización, porque si omití 2 o 3 aspectos, los voy a tener en cuenta. Ahí estoy construyendo mi curva de la experiencia. Y ahí es donde estoy yo empezando a obtener una madurez empresarial, porque estoy optimizando mi proceso de costeo. Porque como en la anterior omití esas 2 o 3 factores que no tuve en cuenta, los omití,
Pues, ¿qué sucedió? Que la utilidad que esperaba no se obtuvo. Y como no se obtuvo, pues entonces a la próxima, si no, en la próxima me toca tenerlos en cuenta y reitero, ahí estoy obteniendo mayor conocimiento de la industria en la cual estoy participando, en la cual me desempeño y por consiguiente la curva de la experiencia se me incrementa y me va a permitir ser más óptimo en mi estructura de costos. Por eso la frase primera, quien no conoce sus costos no conoce su empresa. ¿Listo? Por favor, discúlpame que sea tan reiterativo, pero es que eso es clave para poder tener rentabilidad. Y yo obtengo rentabilidad cuando soy óptimo en mis costos internos, porque lo dije hace un momento. El precio de venta no lo fijo yo, el precio de venta lo fija el mercado, teniéndose como mercado, competencia y consumidores. Para la obtención de estos costos estimados es fundamental considerar cierto volumen de producción y determinar el costo unitario o el costo del servicio total. Al hacer la comparación de los reales con los estimados, siempre deberán ajustarse a lo real, ajustándose en este momento a las variaciones. Y el costo estimado indica lo que puede, comillas y en mayúscula, costar un artículo o prestar un servicio. Entonces, reitero, me llega la solicitud del servicio o me llega la solicitud de que haga determinadas unidades, gorras, camisetas, pantalones, qué sé yo. Entonces lo que empiezo a hacer es el presupuesto de producción o el presupuesto para prestar ese servicio. Y utilizo una hoja de cálculo que seguramente la diseño yo o la copié o la he ido depurando, optimizando, ¿cierto? Entonces, empiezo a hacer ese presupuesto. Entonces, si necesito insumos, si necesito materia prima, pues hablo con mis proveedores, los consulto, ¿cierto? Para determinar cuánto me va a costar esa materia prima. Antes de IVA, después de IVA, qué sé yo. Después, entonces, si necesito mano de obra, ya sea no calificada, semicalificada o calificada, pues obviamente con base en esa estadística y con base en el conocimiento del sector, pues puedo determinar cuánto me van a cobrar por hora, por día, por semana. ¿Listo? Después, entonces, miro qué otros elementos debo tener en cuenta para poder hacer ese presupuesto y depurarlo lo máximo posible donde incluya absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Y lo he visto en algunas empresas. Por favor, no cometan, y si lo han cometido, no lo vuelvan a cometer ese error. No le incluya mi tiempo, porque es que si usted le incluye mis horas, entonces sale muy caro y entonces no podemos cobrar un buen precio. Porque es que como yo soy el dueño, yo soy Zoila o soy Zoilo, soy el que presupuesta, soy el que cobra, soy el que vendo, soy el que realiza el trabajo. Entonces, ese tiempo, como yo soy el que lo hago, no vale. Mentiras, sí vale. Porque si no lo hiciera usted, le tocaría contratar a un tercero y este tercero no se lo va a hacer gratis. Ese tercero le va a cobrar por hora, por tiempo, qué sé yo, una suma fija. Entonces, no cometan ese error, por favor, de que es que como lo hago yo, eso no vale. No le meta mis horas porque eso no le meta las horas del maestro porque él está aquí él es de planta, es de nómina de planta, entonces eso no va porque eso es un costo fijo. No, hay que identificar ese costo, hay que identificarlo. Lo que pasa es que una cosa es darle todo el costo de un mes de un empleado de la empresa a un proyecto o a un producto y otra muy diferente es hacer el proteo de cuánto tiempo va a utilizar, que por eso vamos a ver en líneas muy generales cuál es el costo ABC, donde ahí predominan son las actividades. ¿Listo? Decía, el costo estimado indica lo que puede costar. Pero una cosa es lo que yo presupuesto, otra cosa es el costo real. ¿Por qué? Por eso nos vamos al ítem anterior. Al hacer la comparación de los costos reales con los estimados, siempre deberán ajustarse lo real, ajustándose en este momento a las variaciones. ¿Qué ocurre? Restaurantes, vuelvo el ejemplo. Con la actual situación, el COVID-19, la cuarentena, etcétera. ¿Los costos se nos incrementaron? Seguramente sí, porque hay algunos alimentos, verduras, frutas que seguramente los precios se incrementaron. Entonces, al incrementarse, pues obviamente que mi hamburguesa, mi almuerzo ejecutivo, el costo de producción se me incrementa, el costo de hacerlo, pero no se lo puedo cargar
todo el producto, incrementando el precio de venta, porque entonces salgo del mercado. Es decir, que si yo tenía un almuerzo ejecutivo de 10.000 pesos, yo no le puedo decir al cliente, qué pena, pero es que todo subió con lo de la cuarentena y entonces me toca ahora subirle el almuerzo a 13.000. Pues simplemente el cliente de pronto me compra primero, pero al siguiente día ya no va a buscarme, sino que va a buscar donde el que le ofrezca a 10.000 pesos. Eso por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, por razones coyunturales, los precios de los insumos se incrementan. El de la mano de obra también se puede incrementar porque de pronto no es fácil encontrar la mano de obra indicada en la zona donde operamos, entonces eso se nos convierte en un problema. Me explico. Hay empresas que seguramente les ha tocado que desplazar de Cúcuta, voy a decir una barrabasada y me disculpan que les ponga ejemplos si hay personas de Ocaña, pero como en Ocaña no hay el personal técnico especializado para prestar el servicio que yo presto de mantenimiento, entonces me toca contratarlos en Cúcuta y por eso desplazarlos hasta Ocaña. O sea, tengo un flete, hay una estadía, hay una alimentación, un alojamiento y manutención. Entonces eso me va a incrementar el costo del presupuesto y por consiguiente el costo de prestación del servicio. Entonces debo tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y una recomendación que doy desde ya y la voy a hacer más enfática más adelante es, por favor, sobre todo en los costos estimados, primero desarrollen el flujograma de actividades y de todos los factores que necesito para que puedan determinar qué actividades le generan costo, qué actividades le generan gasto, qué actividades le generan valor agregado a su servicio o a su producto y qué actividades le restan valor agregado y que le ocasionen de pronto reprocesos, retrabajos, que eso se generan en pérdidas en última instancia. Entonces aquí este de costo estimado es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. También se da en el caso, por ejemplo, quienes tienen talleres satélites, porque llega la persona con la materia prima y le dice, necesito que con esta materia prima me entregue dentro de 2 meses, qué sé yo, 10.000 pantalones, y entonces cada pantalón me lo va a pagar, voy a decir algo, 2.000 pesos, son 20 millones, y en 2 meses 20 millones, wow, eso es mucha plata. Pero si no estimo los costos del personal que voy a contratar, cuánto tiempo me va a demandar, si tengo que alquilar maquinaria y equipo para poder cumplir con ese pedido, con esas 10.000 unidades, pues resulta que me puedo estar no consumiendo 20 millones, sino 22, 23. Y estoy seguro porque en alguna ocasión hice una asesoría donde dijeron, a nosotros nos ha ocurrido que nos dejamos imponer el precio del dueño de las prendas y terminamos perdiendo o terminamos ras con ras, punto de equilibrio. Es decir, terminan perdiendo, porque el que trabaja punto de equilibrio puede que no pierda plata, pero sí perdió tiempo, perdió esfuerzo, perdió dedicación y por consiguiente, si perdió tiempo, es pérdida de dinero. Ese es mi concepto. Más adelante lo vamos a ver con el punto de equilibrio. Entonces hay que, este sistema de costeo, de costos estimados, es muy importante porque mire que nos dice previamente qué puede ocurrir. Nos dice previamente si vale la pena tomar el negocio o no tomarlo. Porque a veces por el producto de la desesperación le decimos sí, somos como los chicas y los chicos fáciles, decimos decía todo y después nos vemos a gatas y hasta nos toca endeudarnos para poder cumplir con el compromiso que hemos adquirido y todos ganan menos nosotros. Entonces este sistema es muy importante, reitero, que lo tengan en cuenta. Seguramente ustedes lo han desarrollado. Estoy seguro que a más de uno de los que me están escuchando les ha ocurrido que infortunadamente no hicieron bien esa estimación y se pifiaron, por decirlo de alguna forma coloquial, y después vieron que el negocio tan bueno de los 20, 30 millones tan bueno no daba, no fue tan bueno, si por el contrario perdieron o de 30 millones no les quedó sino 1 millón, o sea, nada. O perdieron 500.000 pesos, o sea, peor todavía. Entonces, este sistema es muy importante. Más adelante en las diapositivas van a ver un link donde hay una serie de herramientas en Excel, hay como unas 12, 16, 20 herramientas, muy chévere, como nos gusta a nosotros, al gratis, donde nos permite hacer ese tipo de simulaciones de hoja de costos, que es muy importante.
¿Cuál es el objetivo de los costos estimados? Contribuir a fijar precios de venta con anticipación. Es decir, yo como ya sé cuánto, ya preveo cuánto me va a costar el producto, cuánto me va a costar el servicio, yo puedo estimar con mayor aproximación y con mayor certeza, con mayor realidad el precio de venta del producto o lo que voy a cobrar por prestar el servicio. Sirve como instrumento de control interno porque como yo hago un presupuesto estimado, obvio, y después hago la ejecución de esa obra o la producción de esos bienes, pues puedo hacerle un seguimiento y puedo hacer los comparativos de cuánto estimé que me va a costar y cuánto me está costando realmente la ejecución de ese proyecto o la producción de esos bienes. Entonces, eso es un instrumento de control interno muy válido, ¿cierto? Y que lo que me va a facilitar es para futuras experiencias optimizar mi estructura de costos. Ayuda a la toma de decisiones gerenciales, es decir, antes de tomar decisiones erradas, si me están ofreciendo 2.000 pesos por hacer una prenda, estoy diciendo un disparate, 2.000 pesos o 2.500 o 1.000 pesos, qué sé yo, y resulta que realizo este presupuesto, costos estimados, y resulta que me va a costar 2.100, pues ¿cuál es la decisión? Hombre, o me paga 2.300, por dar un ejemplo, o no me pague nada, o no le hago el trabajo, porque si no voy a dar pérdidas, ¿listo? ¿Okay? Es muy importante. Determinar cotizaciones, obviamente, y evaluar la costeabilidad de producir un artículo o prestar un servicio. A veces es preferible no ejecutar la labor porque, como dicen por ahí, no sale más caro el caldo que los huevos. Creo que es los huevos que el caldo. ¿No? Nunca he podido aprender cuál es la frase exacta. No siempre se puede aplicar por la volatilidad de los precios de algunos productos, o de pronto no tenemos la mano, nos vamos a una zona donde la mano de obra no se consigue, donde los productos, los insumos no se consiguen. En el caso coyuntural, el COVID pues hizo que ha hecho que muchos productos suban de precio en forma desmedida. No se tienen datos o estadísticas de un determinado producto. A veces hasta ahora estamos iniciando y no sabemos cómo hacerlo, porque el producto o servicio a implementar son nuevos y por otros muchos factores o motivos. Pero hay que en lo posible tratar de implementarlo porque depende de las particularidades de la empresa, obviamente, del contexto que rodea la mencionada la empresa. Aquí estamos hablando del medio ambiente externo que rodea la empresa, proveedores de bienes, proveedores de servicios, mano de obra que tengamos a la mano, pero, es decir, debemos determinar cuándo los costos estimados no son útiles. Yo diría que en todos los casos el sistema de costos estimados es útil y hay que tenerlo siempre en cuenta porque es muy importante. Nos sirve como herramienta de planeación. Aquí está la diapositiva donde le decía que la herramienta principal que se utiliza en costos estimados es este sistema, es la hoja de costos estimados. Y ahí está el link donde hay creo que hay más de 20, solo presupuesto hay como 16, hay más de 20 plantillas en Excel gratis. Ahí está la categoría de costos, hay de presupuestos, de flujo efectivo, entonces seguramente se las voy a repetir ese link cuando veamos la próxima semana flujo de caja y contabilidad como herramienta gerencial. Estos costos se obtienen con base en cálculos, cotizaciones estadísticas anteriores, ya lo habíamos dicho, ¿listo? Pero es muy importante el conocimiento amplio de la industria. Y obviamente pues se realiza el estudio antes de iniciar la fabricación del producto y antes de la prestación del servicio para saber si vamos a ganar o no vamos a ganar o vamos a perder. Si vamos a perder, pues ¿para qué lo hacemos? ¿Listo? Muy bien. Y la lógica es que al final, pues el presupuesto pues, debe coincidir con la ejecución, es decir, con los costos reales. Bueno, continuamos. Hay otro sistema de costeo que es el costo por órdenes de producción. ¿Listo? También se determina, lo llaman por órdenes específicas. Dice, tiene su origen en aquellas empresas que cuentan con múltiples productos y que por lo tanto requieren un sistema que les permite determinar los costos por cada unidad de producción con la que cuentan. Este sistema de costos se origina en empresas donde se trabaja con especificaciones muy detalladas de los clientes y acerca de los productos que dichos clientes desean adquirir. En caso de imprentas, construcciones, empresas metalmecánicas, la industria de muebles, no es lo mismo el costo de un juego de alcoba, de un juego de sala, de un comedor,
de un armario o closet, como lo quieran llamar, y obviamente de las empresas de servicio. ¿Listo? Este sistema de costos por orden específica se aplica a empresas que ajustan y adaptan sus productos y servicios a las indicaciones de los clientes. Es decir, que aquí no hay una producción en serie ni prestación de servicios en serie, sino que es de acuerdo a lo que el cliente necesita. Si yo lo que hago es servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración, aires acondicionados, cuarto frío, etcétera, pues no es lo mismo si yo tengo mi ubicación en Cúcuta, prestarlo acá en Cúcuta, que prestarlo en Pamplona, porque entonces tengo que hay un desplazamiento. Si en Pamplona no hay el personal, entonces tengo que llevar ese personal. A eso me refiero, es porque, y fíjate que ya ahí empieza a combinarse, es una orden de producción, pero lo combino con un costeo estimado, ¿sí ves? Entonces sí se pueden hacer esa combinación de esos sistemas de costos. Aquí lo que me está diciendo es que cuando yo trabajo por órdenes de producción es que yo dependo de qué es lo que necesita el cliente. En el caso de los talleres, ustedes satélites, los que tengan satélite me están escuchando, es lo mismo. Hay satélites que se especializan en blusas de dama, otros se especializan en pantalón, jeans para dama, otros jeans para caballero, otros dicen, no, yo le hago de todo, tráigame lo que usted quiere, lo que usted necesita, que yo se lo hago, listo. Pero entonces, cada negocio que me llevan, que me ofrecen, puede ser completamente diferente. Otros dicen, no, yo solamente le trabajo al señor Pedro Pérez porque él me garantiza una producción continua durante 11 meses y entonces yo ya tengo un pacto con él. Eso también es válido, ¿listo? Entonces hay que mirar en este momento en cuál debe enfocarse mi empresa. Ya llevamos dos, o por órdenes de producción, donde el cliente me dice, mire, aquí está la materia prima y usted me debe producir 5,000 blusas o 5,000 camisas o 5,000 pares de zapatos, qué sé yo. Aquí está la materia prima, empieza a trabajar, dígame en cuánto tiempo, etcétera, y entonces con base en esa orden de producción yo empiezo a hacer el proceso respectivo, pero fíjese que yo lo puedo combinar con el sistema de costos estimados, ¿listo? Porque de pronto si me dan toda la materia prima, lo único que voy a necesitar es la mano de obra requerida y empiezo a producir. ¿Qué debo determinar en las órdenes de producción? Si cuento con la infraestructura adecuada para cumplir con ese pedido que me está haciendo el cliente. Entonces debo mirar si mi capacidad instalada no da, quién la tiene, de tal forma que yo le pueda subcontratar de servicios, pero ojo, mucho cuidado con esto, por favor, sin descuidar los requerimientos de calidad de mis clientes o de mi cliente, porque a veces por cumplir rápidamente y por no quedarle mal al cliente, subcontratamos y de pronto no subcontratamos con la persona idónea, ¿cierto? Con la persona más indicada y resulta que por ponerle a María Ramos, la embarramos. Y entonces eso lo que me genera es reprocesos y si el daño es irremediable, pues lo peor que nos puede ocurrir, que le puede ocurrir a cualquier empresario, que es perder un cliente. Creo que sí, creo que fue Xiomara, Xiomara Sosa en la conferencia de la semana pasada, que decía que es más fácil conseguir clientes nuevos que recuperar un cliente que se perdió por mala calidad de servicio, por mala calidad en el producto. Y porque ese cliente después por referencia nos da referencias negativas. Entonces se vuelve un data crédito negativo, pero para efecto de clientes, porque nos puede estar impidiendo tener clientes nuevos. Entonces, este sistema de órdenes de producción lo que me está diciendo es, miremos también en qué área de la industria o del subsector económico estamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está necesitando el cliente? Y lo más importante, si yo estoy en capacidad de producirle esos bienes, esos productos, o si estoy en capacidad de prestarle el servicio o en capacidad de prestarle los servicios. Y si no estoy en capacidad de hacerlo yo directamente, si en el mercado hay quien yo pueda subcontratar, pero sin descuidar los requerimientos de calidad de mis clientes.
Obviamente que esto también maneja una hoja de trabajo, de trabajo de costos, pero específica para lo que el cliente me está necesitando. ¿Y qué debo tener en cuenta? Pues obviamente materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, de prestación de servicio, servicios públicos, control de calidad, entre otros. Se van acumulando para, según sea la cantidad de órdenes de trabajo que está asignando, y se obtiene el costo unitario de cada orden, dividiendo los costos totales entre el número de unidades producidas. Es decir, que si yo cobré 2.500 por prenda en proceso de maquila, debo mirar, acumular todos los costos en los que incurrí y los divido entre el número de prendas que entregué para saber cuánto fue el costo unitario de cada una. Si fue por encima de 2.500, pues ya saben la respuesta, trabajé a pérdida. Si el costo fue el mismo valor que cobré, pues simplemente trabajé a punto de equilibrio, perdí. Y si el costo unitario fue de 2.100 y la cobré de 2.500, pues obtuve una utilidad neta de 400 por prenda, entonces me fue bien, ¿listo? Entonces fíjense que tiene mucha relación con el sistema de costos estimados y las puedo combinar en un momento determinado ambas. ¿Cuáles son las ventajas? Permite controlar individualmente cada uno de los elementos del sistema de costos, por supuesto. Permite conocer la utilidad o pérdida obtenida en cada orden de trabajo al finalizar. Y permite conocer los costos de producción y de prestación de servicios de cada orden, porque yo puedo tener diferentes órdenes de trabajo de diferentes clientes al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, como yo soy súper teso, entonces yo tengo, puedo estar prestando 5 servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración al tiempo, ¿ok? Y 4 lo estoy prestando con mi personal de confianza y el otro lo hice subcontratando a un personal externo. Le estoy produciendo a varias empresas que van a vender las prendas que yo les estoy fabricando, maquilando, pero entonces uno son blusas, el otro es pantalones, el otro es chaquetas, por dar un ejemplo, el otro son medias, qué sé yo, y para cada orden de producción, pues obviamente que tengo un sistema de costo que me va a identificar cuánto fue el costo final de la prenda que maquilé. Y viene el sistema de costos por procesos, y viene después el ABC. El sistema de costos por procesos es aquel mediante el cual los costos de producción se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción, ya sea por departamento o por centro de costo. Entonces vuelvo al caso del concesionario, en donde un centro de costo es la venta de los vehículos y otro muy diferente es el servicio de mantenimiento y otra muy diferente dentro del mismo taller que es la venta de los repuestos. ¿Listo? Porque puede ser que la persona lo que necesita es el repuesto, ¿cierto? O lo estoy vendiendo a empresas que a su vez comercializan repuestos. Y en el mantenimiento yo puedo diferenciar uno que es el mantenimiento de la persona que va a hacer el cambio de aceite, qué sé yo, cada 5.000 kilómetros, y otra muy diferente de la persona que va al mantenimiento, pero que no solo les tengo que hacer el cambio de aceite, el mantenimiento del aire acondicionado del vehículo, sino que además me tengo que cambiarle una pieza. Entonces son centros de costos diferentes y yo los puedo dividir para efectos de tener una mayor información de qué tan rentable es cada centro de costo, qué tan rentable un producto puede ser un centro de costo, un servicio puede ser un centro de costo. Y ahí es donde hay que tener en cuenta que cuando yo tengo varios productos, hay productos que son muy rentables, otros no lo son tanto y otros no son casi que 0% rentables, pero por lo general ese producto que es 0% rentable es el que me genera liquidez. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la venta, puedo jalonar, puedo lograr la venta de otros productos. Uy, ¿qué pasó? Se me descubrió esto. Puedo jalonar la venta de otros productos y esos productos son los que sí me dan una rentabilidad alta. ¿Listo? Voy a traer a colación un ejemplo de algo que está ocurriendo todos los años, sobre todo a finales de abril. Bueno, este año pues no se pudo hacer, que es la famosa hamburguesatón o feria de las hamburguesas, que incluso en febrero sí algunos restaurantes hicieron una feria de esas hamburguesas. ¿En qué consistía eso en diferentes ciudades?
es, señores, ustedes van a hacer una hamburguesa, la hamburguesa que van a ofrecer no puede pasar de 10.000 pesos, ¿cierto? Y no pueden ofrecer papas, no pueden ofrecer nada, sino solamente 10.000 y compiten es por saber cuál es la hamburguesa más deliciosa según los clientes, pero todas van a valer lo mismo, 10.000 pesos. Entonces, ¿qué ocurre en ese tipo de eventos? Seguramente que la hamburguesa de 10.000 pesos no es la que me va a generar la rentabilidad en esa semana que dura el evento. No, la rentabilidad grande me la va a dar, ¿cuál? Las gaseosas, los otros tipos de bebidas, ¿cierto? Los acompañamientos que pide la persona como papas fritas y demás, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí la hamburguesa seguramente me genera una rentabilidad, pero no va a ser la misma que la que me generan las bebidas, llámese cerveza, llámese gaseosas o llámese limonada, bueno, qué sé yo, té frío, etcétera, porque la condición es que, como participé en ese evento, el mercado, que es el organizador y obviamente mi competencia, me dice solamente la puede vender a 10.000 pesos, punto. Si su costo de la hamburguesa es de 11.000, pues de malas, pero usted solamente la puede vender a 10.000. Entonces tengo que iniciar todo el proceso para hablar con mi staff, con mi chef, si yo soy el chef, determinar qué tipo de hamburguesa es la que voy a producir en mi restaurante para que obtenga una rentabilidad, porque si soy bien evaluado en ese producto, pues obviamente voy a tener mayores ventas cuando el evento termine. ¿Listo? Ahí digamos que estoy hablando de un centro de costo. ¿Qué ocurre? Las empresas no tienen un solo producto, no tienen un solo servicio. Y ahí es donde podemos mirar cómo dividimos o cómo clasificamos, cómo determinamos esos centros de costo. ¿Okay? En el caso de restaurantes, hay restaurantes que tienen almuerzos ejecutivos y en horas de la noche comidas rápidas. Y los fines de semana, platos a la carta. Se puede dar. Fíjense que para mí serían 3 centros de costo completamente diferentes. En las mismas instalaciones, con la misma infraestructura física, de pronto con el mismo personal, pero generan 3 centros de costo, o sea, tienen unidades estratégicas de negocios diferentes. ¿Okay? Entonces es importante determinar cuáles son los centros de costos que yo voy a establecer, cómo los voy a costear, cómo voy a prorratear esos costos que son en conjunto para todos, ¿cierto? Para poder determinar la rentabilidad de cada unidad estratégica de negocio o cada centro de costo. En eso es muy, muy importante. Incluso hasta quienes prestamos servicios profesionales, podemos tener unidades estratégicas de negocio diferentes y centros de costos diferentes. Para mí no es lo mismo prestar una asesoría tributaria que prestar una asesoría de diagnóstico financiero. Son 2 cosas totalmente diferentes y por consiguiente debo tener una estructura de costos completamente diferente. Así lo podemos estar haciendo. ¿Okay? En los costos por procesos, el proceso es continuo, casi que hay una producción continua o prestación de servicios continua. Pero también se puede dar la combinación. Me explico. Una fábrica de calzado pues tiene producción continua, ¿cierto? Pero como depende de la moda, entonces, y depende de a qué segmento de mercado me estoy dirigiendo, calzado para dama, calzado para caballero, calzado para niña, o de todo, produzco los 3. Entonces, de acuerdo a los modelos que van saliendo y obviamente de la moda, mi producción es continua, pero debo programar con la debida planeación los procesos productivos para cada modelo, ¿cierto? Porque dependiendo de las temporadas, eso es lo que me va a marcar la pauta de producción. Lo mismo ocurre en el sector de confecciones, ¿ok? Incluso en los negocios de restaurantes, digamos que por las temporadas puedo tener unidades estratégicas de negocios diferenciadas. ¿Qué temporadas puede haber en un restaurante de comidas rápidas? Pues obviamente el Día de la Madre, si es que tengo platos a la carta, puedo tener para amor y amistad, obviamente para diciembre, yo puedo tener el restaurante, pero puedo prestar el servicio también de asistir o atender a casas de banquetes, casas de festejos, donde como tengo una infraestructura la aprovecho y la adecuo para ese viernes, ese sábado o ese domingo poder atender ese evento. O en diciembre
poder atender los eventos de fiestas de despedidas de las empresas. Entonces, fíjense que son unidades estratégicas de negocios diferentes o centros de costos diferentes, pero en la misma empresa, en el mismo establecimiento. Igual puede ocurrir en procesos productivos, igual puede ocurrir en empresas de prestación de servicios. ¿Listo? Conozco una empresa acá de calzado en donde con los digamos, retales que quedan de la producción de sus bienes, de ese calzado, hacen lo que ellos llaman accesorios, ¿cierto? Entonces, fíjense que les nace una unidad estratégica de negocios diferentes, donde la estructura de costos, obviamente, de ese accesorio, pues es diferente a la del calzado, que diría, no, pues ya la materia prima es gratis. Puede que sí, puede que no, puede que se tome otro factor para determinar el costo de la materia prima, ¿cierto? Entonces, fíjese que podemos tener en la misma empresa, podemos tener varias centros de negocios o varias unidades estratégicas de negocios. La pregunta es, ¿conocemos también nuestra empresa que producto de esta coyuntura y posteriormente, cuando ya esto haya culminado, que Dios quiera sea muy pronto, podemos explotar otras unidades estratégicas de negocios? ¿Será que la podemos hacer sin necesidad de hacer inversiones cuantiosas y podemos hacer aliados estratégicos para poder obtener mayores ingresos? Entonces, pero todas las respuestas a esas preguntas nos las da es que el ejercicio que hagamos de los sistemas de costos sean más convenientes y que determinemos antes de incluso de ofrecer el bien o el servicio, saber con la mayor exactitud posible cuáles son nuestros costos y cuál es el precio de venta que vamos a ofrecer para ser competitivos en el mercado. El proceso de producción del sistema de costos es obviamente cíclico, una etapa se presenta detrás de otra y un producto pasa por varios departamentos hasta llegar a su etapa final. ¿Listo? Para implementar el sistema de costos por procesos, hay que determinar cuáles son las actividades iniciales, asignar obviamente responsabilidades y limitar funciones en los centros productivos, actividades operacionales, define el programa de producción como producto a fabricar, las cantidades de requeridas de productos, el tiempo, el plazo con el que contamos, las actividades durante el periodo, es decir, llevar control y registro de unidades producidas o en proceso de producción, informar el porcentaje de avance de las unidades en cada etapa, obtener información relevante sobre la producción, sobre los costos, tiempos, movimientos, y actividad final del periodo, evaluar costos, obtener conclusiones y recomendar acciones, es decir, realizar el proceso de feedback o retroalimentación que nos va a ayudar a incrementar, alimentar y a mejorar nuestra curva de la experiencia. Y llegamos al sistema de costos ABC, también llamado sistema de costos basado en las actividades, por sus siglas en inglés, Activity Basic Costing. Si no es así la producción, por favor me disculpan. Se constituye en la actualidad en uno de los sistemas de costos más utilizados por la empresa porque aseguran una gestión moderna y una revolución respecto a los procesos que se van a utilizar. Yo sí les voy a dar una recomendación. Este es un sistema muy importante y ojalá todos lleguemos allá, pero si ni siquiera tenemos un sistema de costos definido en la empresa o a duras penas estamos haciendo costo directo, no demos el salto de una vez a costos ABC. Vamos en un paso a paso porque si no después sale peor la enfermedad. ¿Cómo que dice el remedio que la enfermedad? Con eso lo que les estoy diciendo es que realicen el diagnóstico de su empresa, de su estructura de costos y gastos, conózcanla realmente, aprovechen esta coyuntura para mirar qué ha ocurrido en la empresa digamos, qué ocurrió en 2019 y qué ocurrió en 2018 por lo menos, y miren a ver ¿cómo pueden replantear esa estructura de costos y gastos sin demeritar calidad, por favor? Cuando esos costos directos ya los tengamos mucho más depurados, cuando la estructura de gasto fijo la tengamos de una forma mejor determinada, más completa, más coherente, ahí sí podemos empezar a hablar de que ir avanzando para implementar este sistema de costos ABC, pero no lo hagamos si no conocemos la empresa, por favor, porque nos vamos a pegar la estrella del siglo y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esto es un paso a paso, esto es un proceso, esto no se hace de la noche a la mañana,
incluso las empresas muy organizadas han tomado 2, 3 años para poder implementar este sistema de costos en su empresa y con toda la información, con toda la estadística a la mano, porque esto no es tan sencillo. Lo que sucede es que hoy en día, como casi todo se subcontrata y todo se terceriza, pues es más fácil hacerlo el sistema de costos ABC, pero a veces no podemos implementarlo tan fácilmente porque ni siquiera contamos con la información mínima necesaria de estadística para poder implementarlo. ¿Cuáles son las características? Herramienta clave para el aumento de la competitividad. Brinda información a la empresa que le permite definir si ante un precio que le viene dado le conviene o no participar en este mercado. El sistema de costos ABC se basa en el principio de que la actividad es la que genera costos y los productos consumen actividades, es decir, es al contrario. Ok, produzco calzado, entonces, ¿qué materia prima? ¿Qué mano de obra necesito? ¿Listo? Y después hago conversión de costos directos de fabricación para cargárselos al producto. Aquí sería el contrario. ¿Qué actividades debo desarrollar para llegar a producir ese bien final denominado calzado, ¿cierto? Y esas actividades, ¿qué costo tienen? Y por consiguiente, los productos, ¿qué actividades consumen? O sea, mire que es otra forma de ver las cosas. Y aquí lo que está en negro, entre paréntesis, es la recomendación. Si lo pueden escribir en una hoja súper grande del cuaderno, mucho mejor, es las recomendaciones. Si ustedes quieren empezar el proceso de costos ABC, el primer paso es desarrollar, elaborar su propio flujograma de actividades del negocio, desde las actividades de prestación del servicio, de venta, es decir, desde que el cliente me hace el pedido hasta que yo le entrego el pedido a satisfacción. ¿Qué actividades desarrollo yo? ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese proceso, entonces, como me está diciendo que los productos y servicios generan actividades y las actividades son las que consumen costos o generan costos, entonces debo determinar cuáles son las tareas que me generan costos y que son necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. Y voy más allá. Cuando yo hago ese mapeo, hago ese flujograma de las operaciones del negocio una por una hasta prestar el servicio o vender el bien a satisfacción al cliente, entonces ahí puedo determinar qué actividades son las que me generan valor agregado, lo vamos a ver más adelante, cuáles son las que me restan valor agregado, que ya lo habíamos comentado, y cuáles son las que me generan obviamente pérdidas porque hay reprocesos. Me explico. ¿Qué observa uno sobre todo en el proceso de confección y en el proceso de algunos que fabrican muebles de madera? Que cuando nos llega el pedido no compramos toda la materia prima. Entonces se nos acabaron los cierres, entonces corra Pepito, busque el cierre en la cacharrería XX que está en el centro, pero entonces si va en buseta se demora 1 hora en llegar hasta el centro, comprarlo y devolverse, comprar esos 2, 3 cierres, entonces es mejor que se vaya en taxi, vuélese o contrate la moto que lo lleve y lo traiga. ¿Y cuánto costó eso? No sé, si se fue en buseta, ida y vuelta, le costó 3.000 pesos, 3.200. El solo transporte, el flete, y resulta que los cierres costaron 500 pesos. ¿Ya? Ahí ya usted tuvo una pérdida. Si pagó 3.200 de transporte, de flete en buseta, estoy diciendo en el mejor de los casos, y los cierres le costaron 500, pues usted ya tiene una pérdida de 2.700 que puede irla cargando como costos de improductividad o costos o gastos de ineficiencia. ¿Por qué? Porque usted no hizo la debida planeación de sus actividades operativas, de su flujograma operativo, y por consiguiente no previó que se le puedan acabar los cierres, se le puedan acabar los botones, que los remaches, los blue jeans, qué sé yo. Así es lo mismo, por ejemplo, vamos a prestar el servicio de mantenimiento del equipo y me voy con todo el personal, pero no hice el alistamiento de todo el material que necesitaba. Ay, venga, se le olvidó comprarse 5 metros de manguera XX, entonces se paró el trabajo
y vaya y compre la manguera, tráigala, vuele, váyase en taxi, vuélese en moto, qué sé yo. Entonces ahí hay fallas porque no hubo la debida planeación y hay sobrecostos que para mí son costos o más que costos, gastos por ineficiencia en la producción, gastos de ineficiencia en la planeación, gastos por ineficiencia en la prestación del servicio. ¿Listo? Cuando hacemos ese mapeo del flujograma de actividades del negocio, pues nos queda muy fácil identificar en dónde estamos fallando y cómo podemos corregir la ejecución de esas actividades y las que nos sobran, cómo las podemos eliminar y las que tenemos, cómo las podemos mejorar, cómo las podemos optimizar. Entonces, a medida que esas actividades generan o consumen costos, entonces debemos cada actividad empezarla a cuantificar, ¿cierto? ¿En qué vale? ¿En qué? Materia prima, mano de obra, ¿cierto? E incluso costos directos de fabricación y vamos a cargárselo a las actividades para que después determinemos que de las 30 actividades, 22 son las que consume el producto A y las otras 8 las consume el servicio C, por dar un ejemplo. Entonces ahí puedo determinar con mayor precisión la estructura de costo y gasto de del bien que estoy ofreciendo o de los servicios que estoy ofreciendo y si me van a generar una rentabilidad o no. Pero reitero, para poder implementar estos costos ABC, yo debo conocer muy bien primero mi sistema de costeo directo, como mínimo, porque a veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, ¿cuánto vale la sandalia? No, pues que la competencia la está vendiendo en 15. Ah, pues entonces yo para quitarle mercado la voy a vender en 13. Y resulta que cuando empiezo a producirla y cuando termine el proceso productivo, la sandalia no me costaba 13, mi costado fue hacerla 12.800. ¿Cuánto fue la ganancia? 200 pesos. Si dividimos 200 entre 13.000, pues el porcentaje es nulo, no alcanza ni el 2%. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de costos tradicional y el sistema de costos ABC? Aquí está el comparativo, muy sencillo. El sistema de costos tradicional utiliza medidas tradicionales, obviamente, como el volumen, la mano de obra, como elemento para asignar costos a los productos. ¿Cuánto materia prima necesito? ¿Cuánto mano de obra necesito? En el costo ABC se utiliza la jerarquía de las actividades como base para realizar la asignación. Utiliza generadores de costos que están o no relacionados con la producción, que están relacionados o no con la producción. Entonces, resulta que para yo poder prestar el servicio, tengo que hacer una cotización. Entonces, para hacer la cotización, yo he estandarizado que hacer la cotización me demoro 4 horas. Para hacer la cotización de la producción del bien o de la prestación del servicio, estoy dando un ejemplo, 4 horas. Pero ¿quiénes intervienen en esas 4 horas? Ah, entonces hay un computador que debo depreciarlo en esas 4 horas. Hay 2 personas, hay 2 manos de obra, una calificada y otra semicalificada, que me están haciendo esa labor de cotización. ¿Cuánto vale la hora hombre de cada uno de ellos? Lo multiplico y sumo. ¿Listo? Y ya me empiezan a dar las actividades. Ah, que tengo que imprimirla. ¿Cuánto me vale imprimir esas 2 o 3 o 4 hojas? Ah, que en esas 4 horas, como estoy utilizando computadores, consumo energía. ¿Cuánto me vale el consumo de energía de esas 4 horas de equipo? Entonces, fíjese el nivel de desglose de todos los factores que se necesitan para una actividad y debo empezar a costearlos uno por uno. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo llego a ese nivel de detalle es porque conozco muy bien la empresa. Pero si no la conozco y voy a implementar costos ABC, me va a ser muy complicado y seguramente los costos que determine van a ser mentirosos y van a servir para 3 cosas: para nada, para nada y para nada, y seguramente para quebrarme, porque el precio de venta que determine va a estar seguramente por debajo del costo. Entonces, por eso reitero, y por favor discúlpeme que sea tan reiterativo y de pronto hasta ofensivo, si no todavía tengo una certeza de mi sistema de costeo directo o del tradicional, no debería pasar a costos ABC. Primero trato de depurar ese sistema de costeo directo, ¿cierto? Optimizarlo, mejorarlo, y después sí, paso a paso, gradual, voy haciendo e implementando sistema de costos ABC, en donde la filosofía me cambia y lo primero que debo es determinar qué actividades necesito desarrollar para producir un bien, para prestar el servicio y cómo voy a costear esas actividades.
El sistema de costos tradicionales se basa en las unidades producidas para calcular la asignación de costos. Todos los costos dividen entre las unidades producidas o entre los servicios prestados y eso me da el costo unitario. En el costo ABC utiliza diferentes bases en función de las actividades relacionadas con los costos indirectos. ¿Sí ve? Una actividad es hacer la cotización, que ahí sea manera de ejemplo que podría incluir. Otra es desarrollarla, otra es hacer la compra de los insumos. Entonces, para hacer la compra de los insumos, cuando ya me dan si me dieran el contrato, ¿cuánto costo me genera esa actividad compra de insumos? ¿Y qué me incluye esa compra de insumos? Pues primero hacer las cotizaciones con los proveedores, analizarlas, tomar la decisión de qué proveedor le va a comprar. Eso tiene unos costos. Y ahí fíjese que esos componentes administrativos en de fabricación los voy incluyendo poco a poco y en forma unitaria a esas actividades. Eso me da una mayor precisión de cuál es el costo real de producción de mi bien y cuál es el costo real de prestación de mi servicio. El sistema de costos solo utiliza los costos del producto o servicio. En ABC se concentran las actividades que originan los recursos. Vuelve y juega actividades que originan los recursos o los ingresos. La asignación de gastos indirectos se lleva a cabo en dos etapas. Primero se asignan los departamentos involucrados y luego los productos. Total de gastos fijos sobre los bienes vendidos me da el porcentaje o el componente de gasto administrativo para cada producto. En ABC primero se lleva la asignación de costos a las actividades y después a los productos. Cambia totalmente la filosofía y la forma de cotización y de asignación de costos. El sistema de costos tradicional utiliza horas generales como unidades producidas o bien horas máquina. Aquí toma en cuenta la relación causa-efecto entre las unidades y los generadores de costos para determinar el criterio de asignación. Entonces, fíjese que en un costeo por actividad, en el ejemplo que yo les dije, simplemente es, hombre, estoy haciendo la cotización, ¿cuántas horas se demora hacer la cotización? Fíjate que no hay nada de producción, no hay nada todavía de prestación del servicio. Estoy incluyendo incluso depreciación por hora del computador, llámese. Pero es que trabajamos en dos portátiles o en un escritorio portátil, deprécielos. ¿Cuánto le consume de energía? ¿Ya? ¿Quiénes participaron en ese proceso de esa actividad? Entonces, cuantifique esa mano de obra de esa actividad. Entonces, aquí es de indicar las actividades en las que incurro para producir el bien, para prestar el servicio y costear cada actividad, incluyéndole cada factor de costo, mano de obra, materia prima y costo indirecto, gasto administrativo, gasto de venta. ¿Listo? Y así puedo determinar, al cuantificar las actividades y traducir qué actividades necesito para generar esos productos, para prestar esos servicios, tengo un mayor concepto de cuál es el costo real de mi producto o de mis servicios. Vuelvo al costeo tradicional. Si todavía no lo conozco, mi sistema de costos, pues vuelvo al tradicional. Elabore su presupuesto personal, primer paso. Es decir, el dinero mínimo necesario para usted vivir como ser humano, con dignidad. Entonces uno encuentra que los empresarios le dicen a uno, no, pues ¿cuánto le cuesta usted a su empresa? No, un mínimo. Pero un mínimo mensual, un mínimo quincenal, un mínimo semanal o un mínimo diario. ¿Por qué? Porque resulta que yo empiezo, como la empresa es mía, yo soy el dueño, yo soy el que hago de todo, ¿listo? Bueno, los casados no pueden decir que son dueños, las dueñas son las esposas, por supuesto. Como yo soy el dueño, entre comillas, entonces yo saco plata para el mercado, saco plata para la salida con mis amigos, saco plata para ir a almorzar al restaurante el domingo, saco plata para pagar el colegio. No, empiece primero, elabore su presupuesto personal para que la empresa, que es usted, le pague a usted por estar 100% al frente de la empresa. Es decir, usted es un empleado más de la empresa, así sea usted el dueño. ¿Listo? El objetivo es que la empresa le asigne una remuneración por su gestión y dedicación y así usted separa platas y no se le vuelve plata de bolsillo la plata de su negocio. Segundo, determine el tiempo que destina para la empresa, el 50%, el 80%, el 60%. Tercero, relacione las actividades o funciones que desarrolla la empresa. Porque puede haber actividades de comercialización, puede haber actividades administrativas, actividades de producción, actividades de servicio al cliente, etc. Cuarto, elabora el listado de conceptos o rubros de costos y gastos fijos de la empresa, es decir, aquellos que se generan y deben pagarse, se realicen ventas o no.
En este caso, en esta situación coyuntural, ¿qué es lo que están generando? Gastos fijos, costos fijos, porque no se estaba produciendo, no se está vendiendo absolutamente nada. Quinto, elabore el flujograma de actividades de la empresa para realizar o generar una venta. Ya se comentó en las diapositivas anteriores. Desde que se genera el pedido del cliente hasta la entrega del bien o prestación del servicio. Calcule en cada actividad del proceso, ya estoy hablando de cada actividad del proceso, costos de materia prima, incluyendo empaques si lo hay. Tiempos, eso le determina costos de mano de obra. Costos de servicios subcontratados, fletes que pueden ser urbanos, intermunicipales, si vendo por internet, comisiones por transferencias electrónicas, PayU, PayPaú, ¿no? Como se llama, que me consignan de Bucaramanga en la cuenta, entonces el banco me cobra una comisión por esa transferencia electrónica más el IVA. Comisiones de plataformas, Dafiti, Mercado Libre, qué sé yo, ¿listo? Que eso no me prestan el servicio gratis, me cobran unos porcentajes, en algunos casos es bastante alto, pero lo cobran alto porque son plataformas muy serias y que me ayudan a jalonar las ventas y que me ayudan a tener un mejor posicionamiento en el mercado. ¿Qué le permite este ejercicio para el sistema de costeo terminal mejorarlo, optimizarlo? A, identifico que las actividades o labores que le generan valor agregado al producto o servicio. B, identifico las actividades que son de soporte necesarias y generan gastos administrativos, gastos de distribución y comercialización, gastos de financiamiento. C, actividades que le restan valor agregado al producto o servicio y generan gastos innecesarios, sobrecostos por reprocesos, pérdidas por consiguiente. En resumen, esas dos anteriores se resumen en pérdidas, porque cuando yo tengo un reproceso, tengo una pérdida. Hacer, deshacer y volver a hacer ya me genera una pérdida. Gastos innecesarios. Oiga, pero usted ¿para qué? ¿Usted por qué se demora media hora o una hora en este proceso cuando se puede optimizar haciéndolo de esta forma? Entonces esta actividad sale y lo vamos a hacer de esta otra forma. Entonces fíjense que eso nos sirve también de control interno para depurar procesos, depurar actividades que no se necesitan e incluso poder determinar que hay personal que no se requiere, en dado caso. ¿Listo? Y un tema muy importante que es el cálculo del punto de equilibrio, es decir, cuánto es lo mínimo que debe vender la empresa para no tener ni utilidades ni pérdidas. De entrada les digo, el que trabaja a punto de equilibrio trabaja pérdida. Claro está que con esta coyuntura, ahorita lo más importante no es ni siquiera pensar en utilidades, sino en sobrevivir. Hasta el presidente del Banco Agrario, se los comentaba la semana pasada, lo dijo, nosotros del banco nos olvidamos de utilidades, seguramente hasta haremos pérdidas, pero lo importante es poder colocar los recursos de los créditos y más importante aún es sobrevivir. Entonces el cálculo de punto de equilibrio es un valor, es un dato que nos determina cuánto es lo mínimo que debemos vender para que por lo menos los ingresos por las ventas nos cubran los costos de producción y los costos de prestación de servicio y los gastos administrativos de distribución, comercialización y los gastos financieros, que por lo general son gastos fijos. ¿Listo? Entonces, es necesario determinar el nivel de ventas que permita cubrir los costos en los que se ha incurrido para salir al mercado, ofrecer los productos y servicios y por la otra, obtener los excedentes que se puedan distribuir entre los socios accionistas. Este año creo que hablar de utilidades sería una utopía, ojalá se den, pero estoy seguro que lo más importante es por lo menos disminuir, mitigar las pérdidas lo máximo posible, sobrevivir. Calcula el nivel de ventas en pesos o en unidades al que debe llegar a la empresa para cubrir sus costos. Yo les recomiendo que lo calculen en pesos porque cuando hablamos de utilidades, cuando solamente tenemos un producto, solamente tenemos un servicio ofrecido que ofrecemos en el mercado. Como son varios productos, varios servicios, es mejor tener el punto de equilibrio en pesos. ¿Listo? Es posible, al obtener este punto de equilibrio, realizar proyecciones para conocer la cantidad de ventas que se requiere lograr con el objetivo de alcanzar un determinado margen de rentabilidad y enfocar las estrategias y planes que sean necesarios. Es decir, cuánto es lo mínimo que debo vender en pesos mensuales y cómo puedo, entonces, pero si me fijo una meta, si los gastos fijos, las ventas mínimas son de 30 millones, estamos hablando de 360 millones, entonces, ¿qué estrategias voy a implementar si quiero tener utilidades? Pero para tener utilidades debo vender más de 360 millones. ¿Cuánto es que tengo que hacer para vender 600 millones, 500 millones, 800 millones, 1.000 millones de pesos, qué sé yo?
Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables de la empresa. Lo vimos en la clasificación de los elementos del costo. ¿Listo? Debemos conocer el precio de venta de los productos y servicios que fabrique o comercialice o que preste. ¿Listo? Así como el número de unidades producidas y mucho más importante, la capacidad instalada que puedo tener en el caso de que pues, ya tenga una demanda mayor. ¿Cuál es la fórmula? Entonces me dice que el punto de equilibrio en pesos es igual a los costos más los gastos fijos, que se divide entre 1 menos los costos variables sobre el precio de venta. Es decir, que esto me significa que el punto de equilibrio son los costos fijos más los gastos fijos y lo divido entre el margen de contribución. ¿Cómo se habla esto en castellano? Entonces aquí tengo un ejemplo muy sencillito. Tengo un precio de venta del bien de 10.000 pesos antes de IVA. Los costos variables, es decir, la mano de obra directa, toda la materia prima directa, por supuesto, 8.000 millones. 8.000 pesos por unidad, perdón, discúlpeme, y los costos fijos y gastos fijos, aquí aquellos que no puedo identificar y cargárselos directamente al producto, no puedo hacer la conversión tan fácil, son 5 millones de pesos mensuales. Ahí están incluidos todos los costos y gastos fijos, su nómina, usted, los empleados, los servicios públicos, arriendos, qué sé yo. Entonces divido esos 5 millones y le digo que lo divide entre 1 menos el precio de venta, entre los costos variables que es 8.000 y lo divide entre el precio de venta que son 10.000. 8.000 entre 10.000 le da 0.8. Si usted a 1 le resta 0.8, le da que su margen de contribución es de 0.2, que se traduce en el 20%. Si usted divide 5 millones entre 0.2, le dice que su punto de equilibrio es de 25 millones de pesos por mes o 25 millones de pesos mensuales. Quiere decir que si usted no vende 25 millones de pesos, su empresa está trabajando a pérdida. ¿Qué ocurre? El mes tiene 12 años, hay meses en que tengo por temporadas muy buenas ventas y otros meses en los que tengo muy malas ventas. Entonces, ahí hay que aplicar que cuando tengamos las vacas gordas, ahorremos porque esa plata que no ahorremos la que nos va a permitir subsistir en las vacas flacas. ¿Okay? Ahorita estamos en vacas flacas. Y seguirán meses duros. Tenemos que concientizarnos en eso. Y que esta pandemia nos sirva para que reflexionemos y veamos la importancia de la planeación financiera, de la planeación tributaria, de la planeación operativa y de mirar otras estrategias y otras oportunidades de negocio. Entonces, en este caso, muy sencillo, debemos vender como mínimo 25 millones de pesos mensuales. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos varios productos, varios servicios? Pues hay una metodología que es el cálculo del punto de equilibrio promedio ponderado. De eso les haremos llegar el material con un ejercicio muy completo, que es el compromiso mío, pero sí les voy a pedir un favor. Como hoy iniciaron los vencimientos de los pagos de primera cuota de los contribuyentes, en el caso del impuesto de renta a personas jurídicas, pues estoy en ese proceso, les voy a dar que me den 2 días de plazo para yo el viernes, Angelina, en la mañana le estoy entregando ese material adicional a quienes asistieron a la conferencia de hoy para que su merced se los haga llegar al correo o les indique en qué link lo pueden descargar. Van a ser más de un archivo lo que les voy a llegar como material complementario, porque esto es un abrebocas. De esto aquí todavía falta mucho. Ubiquen el link de donde están las herramientas, que yo estoy seguro que a más de uno les va a servir para que esta conferencia le saquen un mayor provecho. En el caso de este ejemplo muy sencillo, reitero, la empresa debe vender como mínimo 25 millones de pesos al mes, es decir, 300 millones de pesos para que esté en punto de equilibrio, ras con ras. Otros le dicen ras con bola, es decir, ni ganó ni perdió. Estoy hablando en pesos. Esto es un indicativo, es un parámetro que es muy importante conocerlo porque me indica qué es lo menos que debo vender. Cuando son empresas nuevas, yo asesoro a veces esos emprendimientos en la etapa de incubación. Les digo, mire, el primer año, si vende a punto de equilibrio, dese por bien servido. Si obtiene ganancias, pues chévere. Pero con estas situaciones, y no estoy hablando de la pandemia, sino en condiciones normales, con la competencia que hoy en día, si trabaja el primer año, logra trabajar a punto de equilibrio, dese por bien servido, porque resulta que iniciar es fácil. Desarrollar un posicionamiento de marca, posicionamiento de imagen, posicionamiento del producto, posicionamiento del servicio, no es sencillo, eso no lo hace cualquiera. Por eso no confío en esos proyectos nuevos en donde
El primer año están dando utilidades de 50 millones, la verdad es muy complicado, a no ser que tenga un contrato llave en mano, un contrato garantizado, pero eso hoy en día no es tan sencillo. ¿Listo? Ese es el sistema muy sencillo de cálculo de punto de equilibrio. Reitero, descarguen las plantillas del link que le di, que estoy seguro que muchos lo van a utilizar, la van a aprovechar, y en 2 días tienen una plantilla de cómo se hace el cálculo del punto de equilibrio promedio ponderado, que es el más real, porque las empresas tienen varios productos, prestan varios servicios. Finalizo con la frase que inicié: quien no conoce sus costos, no conoce su empresa. Señores, damas, caballeros, niños, muchas gracias por la atención que brindaron a esta conferencia, a este tema. Ahí están mis datos, por si algún día requieren de alguna información adicional. Estaremos atentos a sus órdenes. Angelina, muchas gracias. Lo mismo usted, Blanca Kelly, mis compañeros de la consultores de la Cámara. Creo que por hoy hemos dado fin al tema de costos y gastos, estructura de costos y gastos como herramienta competitiva para las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor León Ramiro. Gracias a los asistentes. Las plantillas del viernes ya la escribí, la solicitan a mi correo, y la presentación de hoy ya la envío a todos sus correos. ¿Listo? Okay. Tengan una feliz tarde. Dios bendiga. Chao.